Y vamos a leer del verso 9 al 18, Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 18. La palabra de nuestro Dios dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. A todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos permites leer en esta noche, Señor. Ahora prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados, Señor. Usa mi vida también delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen su lugar. Hoy continuaremos, hermanos, con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses o a la iglesia de Filipos, la cual, como lo estudiamos la semana pasada, es una carta que nos invita a tener gozo, gloria a Dios, a tener esperanza, a tener gozo y esperanza aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de grande dificultad. Les decía la semana pasada, Pablo tenía que escribir una carta para animar a la iglesia, y él estaba pasando por grandes pruebas, y él estaba pasando por grandes luchas, y él estaba pasando por grandes necesidades, pero él quería animar a la iglesia. Es por eso que por medio de esta carta vamos a tomar consejos muy importantes para aplicarlos a nuestra vida ya desde ahora, desde este final de año. Y si Dios nos prestara la vida para el próximo año, ponerlo también por obra. Consejos que serán de mucho beneficio, tanto para nuestra vida espiritual como para las distintas áreas de nuestra vida. Porque bueno, aunque nuestra vida gira principalmente en un entorno espiritual, hay muchas áreas de nuestra vida, una diversidad de áreas en nuestra vida, y en todas ellas necesitamos la guianza de Dios. Amén. Veamos en el texto, en esta noche, cuáles son los consejos que la palabra de Dios nos da por medio de esta carta. Ya vimos 2 consejos la semana pasada. El tercero: necesito crecer en amor y en conocimiento de la palabra de Dios. El consejo es este: necesito crecer en amor y conocimiento de la palabra. ¿En qué necesitamos crecer, hermanos? En amor y conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en el verso 9 al 11: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Verdaderamente la iglesia, hermanos, en Filipos era una iglesia que tenía amor por Pablo. Dice la Biblia, el mismo apóstol Pablo dice que ellos fueron los únicos que ayudaron al apóstol Pablo en sus necesidades. El apóstol había predicado ya en muchos lugares, probablemente tenía ya muchas iglesias establecidas, muchos hermanos que habían sido instruidos por él, pero solamente la iglesia de Filipos fue la iglesia que estuvo para enviarle lo necesario, la ayuda necesaria para las necesidades que Pablo tenía. Cuando él se fue para continuar sus viajes misioneros, la iglesia estuvo dispuesta a apoyar el trabajo. Vean lo que dice Filipenses 4, 14 y 16. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pero fíjese, no solo Pablo no solamente quería que ellos fueran una iglesia llena de amor, no, sino que quería que fuera una iglesia llena de amor con conocimiento. Es decir, que no se dejaran llevar solamente por los sentimientos, sino por el conocimiento de la palabra de Dios. No querían que fuera una iglesia que amara ciegamente, no. Pues él conocía los peligros de amar ciegamente. Pablo amaba ciegamente la ley. La conocía, pero la amaba con ceguera porque él creía que estaba haciendo bien cuando estaba presidiendo la iglesia. Él sabía el peligro que es amar a las personas de una manera ciega. Y mire, nosotros lo hemos hablado mucho, lo hemos dicho mucho. Nosotros debemos tener cuidado en este sentido, ¿verdad? Yo les he hablado mucho acerca de no idolatrar a las personas, no idolatrar a los predicadores, no idolatrar a los pastores. Quizás uno de los problemas que tuvimos con nuestro pastor anterior fue ese. La iglesia lo idolatró, lo exaltó, lo elevó, y ya que estaba muy arriba, ya lo querían bajar. Pero él no se subió solo, ellos lo subieron, ellos lo elevaron. Y ese es un problema muy grande. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestros hermanos, a los pastores, a los que nos predican, a los que están al frente de nosotros, pero todo esto tiene que ser con conocimiento de la palabra de Dios, no solo amar por amar. Entonces Pablo quería que fuera una iglesia que amara conociendo, con conocimiento. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Conocimiento. La palabra ciencia y conocimiento, en el original griego, significa literalmente conocimiento preciso, conocimiento verdadero, discernimiento pleno. Es decir, nos brinda la capacidad de reconocer y diferenciar en nuestra vida lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. El conocimiento, la ciencia del conocimiento de Dios nos hace entender con claridad qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y pues no habría excusa para decir, es que yo no sabía. Cuando se halla el conocimiento, la persona lo sabe. Es decir, nos brinda la capacidad para reconocer y diferenciar en nuestra vida lo que le agrada a Dios y lo que a Dios no le agrada. A poder entender lo que edifica nuestra vida y lo que no edifica nuestra vida. Lo que nos conviene
y lo que es bueno para nuestra vida y lo que no nos conviene. El apóstol Pablo lo dice allá en Corintios. Pudiera yo hacer todas las cosas, pero no todas me convienen. No todas me son lícitas, pero no todas me edifican. Entonces algunas cosas no las haré porque no me son útiles. El amor tiene que estar lleno de conocimiento de Dios, de conocimiento de la palabra, para no amar aquello que Dios aborrece. El amor tiene que ir lleno de conocimiento para no amar lo que Dios aborrece. No amar aquellas cosas que nos destruyen. Tenemos que reconocer, hermanos, que muchos cristianos están terminando este 2021 llenos de dolor en su corazón. Algunos con matrimonios destruidos, con familias divididas, amando lo que no conviene, por amar lo que Dios aborrece. Tenemos que reconocer que la religión está basada en amor a Dios, pero sin conocimiento. Sí, la gente religiosa tiene cierto amor hacia Dios, pero no con conocimiento. Yo lo veo, pues casi les podría decir que a diario cuando estoy en Tlama. La gente de aquel lugar que es muy religiosa hace las cosas de tal manera, hermanos, que lo hacen con una pasión y una entrega impresionante, que nos deja humillados a veces, porque son capaces de hacer muchas cosas por lo que ellos creen. Usted puede ver las casas de estas personas, se están cayendo algunas, pero a ellos no les interesa eso con tal de cumplir en su fe, con tal de cumplir en su religión. Su casa se está cayendo, la familia no tiene ropa, la familia no tiene zapatos, pero ellos desembolsan 30,000 pesos, 150,000 pesos para traer un grupo musical a su fiesta anual. Y lo hacen porque creen que están agradando a Dios. Usted ve, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero hay un tiempo en que las mujeres de aquel pueblo hacen una procesión. Todas, bueno, muchas de esas mujeres que van, llevan un arreglo de flores, como de este tamaño, de rosas y del mismo color todos. Yo he calculado que el arreglo debe costar por lo menos unos 350 pesos. Y no son 10 mujeres, muchas van ahí con su arreglo. Algunas a lo mejor hasta con zapatos rotos, pero llevan eso porque creen que de esa manera agradan a Dios. La religión está basada en un amor a Dios, pero sin conocimiento, porque si ellos conocieran que lo que hacen no les sirve, no lo harían. Ahora nosotros sabemos qué cosas nos sirven y luego no las hacemos, ¿verdad? ¿Qué le ocurrió al pueblo judío? Romanos 10, 1, 2 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a los romanos? Ustedes tienen celo de Dios, ustedes tienen amor por Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios. Y es lo que pasa hoy en día en mucha gente. No podemos negar que muchas de las personas que conocemos, amigos, familiares, que pertenecen a una religión, tienen amor por su religión, aparentemente amor por Dios. Hablan cosas lindas de Él, pero por falta de conocimiento en la palabra de Dios, pues tienen más amor a sus tradiciones y rechazan a Dios. Por amor a sus padres, a sus abuelos, lo que ellos les enseñaron que tenían que hacer, permanecen ahí. Por amor a sus ritos, sus costumbres, rechazan a Cristo y a su salvación. Usted ve a un testigo de Jehová, esa gente ama a su Dios, ama su fe, ama su religión. Bueno, antes de la pandemia, ahorita como que ya no mucho, pero así eran.
aferrados. Escuché una vez decir a un gente de esta: allá nos dicen que a las 7 hay que estar y a las 7 ya estamos sentados. Alguien me dijo un día: allá los niños no andan de aquí para allá, están sentaditos, allá no les dan clases a los niños, están sentados en la plática, bueno, no sé cómo se llamará, pero en la plática están ahí sentados. Un niño de 10 años, de 8 años, testigo de Jehová, conoce su doctrina y la publica. Nuestros jóvenes de 15 y 20 ignoran la doctrina. Perdón lo que tienen 15 y 20, pero es la verdad. Los judíos amaban su ley. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero en ese amor a la ley no les permitió conocer a Cristo. Amaron el ayo y menospreciaron a Jesucristo. Amaron la ley. La ley para los judíos fue un estorbo, porque la ley les decía que tenían que hacer algunas cosas, las cuales Cristo les decía: esas ya son mandamientos de hombre y esas cosas ya no nos van a servir, hay que dejarlas. Pero eso les estorbó y menospreciaron a Jesús. Entonces, el primer consejo es que tenemos que crecer en amor y conocimiento. Dios quiere que usted le ame más, que usted ame más a Dios. Yo no sé cuánto ame usted a Dios, hermano, pues. Para empezar, podríamos empezar ahí. Yo no sé cuánto ame usted a Dios. No les voy a preguntar cuántos aman a Dios, porque seguramente todos van a decir amén. No. Usted respóndase: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Por qué le ama? ¿Por qué ama a Dios? La razón por la cual amamos a Dios, o debemos amar a Dios, es porque conocemos de Dios. ¿Por qué venir a servir a la iglesia, a trabajar? Por amor a Dios. Amén. ¿Por qué guardarse del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan? Por amor a Dios, por el conocimiento que tengo ahora de Dios. Tenemos que crecer en amor, pero tenemos que crecer en conocimiento. Y fíjese esto: tenemos que crecer en amor y conocimiento juntos. Usted no puede crecer solo en amor, porque descuidará la doctrina. Usted no puede crecer solo en conocimiento, porque va a descuidar el amor, y solamente va a tener un conocimiento que lo va a condenar. Entonces usted necesita crecer en ambas cosas, conociendo y amando. Gloria a Dios. Cuarto consejo. Llevamos 4. Cuarto consejo: no te desanimes aunque no lo comprendas. Dios siempre tiene un propósito. Verso 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No nos desanimemos aunque nos esté yendo mal. No nos desanimemos aunque las cosas no estén a nuestro favor. Y algo importante que aquí entendemos, o que quiero que entendamos: aunque no comprendamos lo que está pasando, aunque no comprendamos ni siquiera los propósitos que Dios tiene. Fíjese esto: Pablo está en la cárcel. ¿Qué pensamiento habría respecto de la iglesia respecto de este asunto? ¿Qué pasaría?
El objetivo de Pablo es enviar esta carta a la iglesia de Filipos, era animarlos para darles esperanza en medio de las pruebas que ellos estaban enfrentando. Lo hizo con su propio testimonio, aún en las situaciones difíciles que estaban sucediendo. Dice Pablo, Dios tiene un propósito. Según Pablo, el propósito de Dios era que al ir él a la cárcel, la iglesia se iba a animar. Contrario, ¿verdad? Porque pensamos que si algo malo pasa, eso no nos va a animar, eso nos va a desanimar, eso nos va a desalentar. Pero Pablo testifica, la iglesia, la mayoría, muchos de los hermanos, dice la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo. La mayoría de los hermanos han cobrado aliento. Y ahora hablan sin miedo. Pablo entonces está diciendo, el que yo esté en la cárcel ha sido útil para que la iglesia cobre ánimo. ¿Qué necesitaremos nosotros para que la iglesia cobre ánimo? ¿Qué necesitará usted para que la iglesia, para que usted cobre ánimo? Yo espero que no espere usted que yo vaya a la cárcel, porque pues yo espero nunca ir, pero o que usted no espere que tenga a su pastor en el hospital muy grave, muy enfermo. En estos meses pasados han muerto varios de nuestros pastores. ¿Qué creen ustedes que estarían haciendo las iglesias cuando se enteraron que el pastor estaba muy grave? Cuando se enteraron que el pastor fulano ya estaba entubado. Cuando se enteraron que el pastor estaba realmente agonizando. Recuerdo un hermano, el más reciente que falleció, que nos decían un día, ya está muy grave, ayúdenos a orar. Y medio mejoraba. Y a los pocos días, ayúdenos a orar porque otra vez está muy grave. Recuerdo que una noche nos pidieron oración por él. Y al día siguiente le pregunto a su jefa de zona de este pastor, hermano, ¿y cómo está el hermano? Dice, está grave, pero está en su casa porque no había lugar para él en el hospital, lo regresaron. Pero está muy grave. ¿Qué estaría haciendo la iglesia cuando estaba pasando eso al pastor, a los pastores? Pienso yo que la iglesia estaría orando, que la iglesia estaría clamando, que la iglesia estaría suplicándole al Señor por ese hermano, por esa hermana. Creo yo, lo pienso de esta manera, creo yo que la iglesia en ese momento pensaron, cuán valioso es mi pastor. Se puede morir, se puede ir. Probablemente alguno llegó a pensar, ¿y si nos quedamos sin pastor? Decía una vez el hermano pastor, el pastor general, los pastores no nos damos en maceta. ¿Quién sabe en qué nos damos? Pero en maceta no. No hay semillitas que digamos, vamos a sembrar una semillita aquí y nos van a brotar 20 pastores. No nos damos en maceta, hermanos. Sí somos muchos, gracias a Dios, pero podríamos ser muchos más, pero como no nos damos en maceta, somos pocos. Y dice la Biblia, los obreros, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo les he contado, de la gente que estudió conmigo, solamente habemos 12 en el ministerio, de 17, 15 no están predicando. De esos algunos ya no están ni en el camino de Dios. Otros se fueron a otras iglesias. Otros están en la iglesia pero ya no predican. Solo quedamos 2 de 17. Hoy tenemos un instituto bíblico, creo que son como 20. No sé cuántos de esos 20 vayan a quedar. Quisiéramos que los 20 quedaran. Pero por testimonio de todos los tiempos sabidos y por haber, sabemos que no va a ser así. ¿Qué necesitamos nosotros para levantarnos? Para
cobrar ánimo. Les decía, yo espero que no esperen que yo esté en la cárcel. Tampoco espero que ustedes esperen que yo esté en el hospital muy grave. Espero que no tengan ese pensamiento porque pues sí sería un poco fuerte, aunque bueno, si así pasara por voluntad de Dios, pues Él sabría qué hacer. Pero tenemos que comprender que cuando Pablo dice las cosas que me han sucedido, Él está hablando de Él, ¿verdad? Las cosas que a mí me han pasado, y no solamente se refiere a estar encarcelado, sino a todo lo que había tenido que enfrentar y sufrir en su ministerio apostólico. Dice 2 Corintios 11, 23 al 28, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles mal, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros, ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Ven la lista de las cosas que le habían sucedido a Pablo? Peligros, y más peligros, y más peligros, y más peligros, frío, hambre, desnudez, sed. ¿Cuántas cosas pasan? Y la peor preocupación de todas esas, la preocupación por la iglesia. Que creo entender lo que Pablo dice, y lo entiendo por la posición en la que estoy, que es mucho más fuerte la preocupación por ustedes que el hambre, que es mucho más fuerte la desnudez, que es mucho más fuerte la preocupación por ustedes que la desnudez, que es mucho más fuerte la preocupación por ustedes que la enfermedad, que es mucho más fuerte el peligro en la carretera. Y bueno, ustedes han sabido de muchas cosas que han pasado. Es mucho más fuerte la preocupación por ustedes que los peligros que hay allá afuera. Y les voy a decir por qué. Porque si allá afuera hay un peligro y algo le pasaba a Pablo y moría, para él era ganancia. Pero si algo le pasaba a la iglesia, sería una gran lucha para el apóstol. Porque dice la Biblia de nosotros, los que estamos al frente de ustedes, que vamos a dar cuentas por cada una de ustedes, por cada uno de ustedes, por sus almas. ¿Por qué se preocupa un pastor? Porque va a dar cuentas por usted, porque va a dar cuentas de lo que usted ha hecho, de cómo está usted. Por eso es que nos preocupamos. Por eso es que a veces nos volvemos muy regañones. Y usted tal vez no lo entiende porque usted no tiene esa preocupación. Aunque algunos tienen la preocupación por sus hijos, algunos tienen la preocupación por el hogar, los que son esposos, tienen la preocupación de proveer lo necesario para la familia, pero no se compara con un alma que se pueda perder. No se compara con la preocupación de un alma por la cual vas a dar cuentas a Dios. Pero Pablo, hermano, reconoció que todo lo que había sucedido en su vida tenía un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? El progreso del evangelio.
¿Cuál era el propósito? Que el evangelio se extendiera mucho más. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han pasado no han sido males, sino más bien han sido cosas buenas para la extensión de la palabra de Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y esta palabra en el original del griego, la cual literalmente significa cortar hacia adelante. Es decir, que lo que a Pablo le estaba pasando, estaba cortando camino para quitar los obstáculos para la iglesia, para los hermanos. Gloria a Dios. Podemos decir entonces que el Señor transformó los obstáculos que enfrentó Pablo en oportunidades para predicar el evangelio. Gloria a Dios. Dice aquí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Ahora, llevemos esto a nuestra vida. Nosotros igualmente, hermanos, tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar que nuestra vida de obstáculos puede ser cambiada. Que nuestras dificultades, usted tiene dificultades. Que nuestros problemas, usted tiene problemas. Nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestras luchas, se pueden convertir en una oportunidad de bendición y de salvación para nuestra familia. Dice Romanos 8:28, un texto que a mí me gusta demasiado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Viendo esto entonces, hermanos, no tenemos que permitir que el desánimo llene nuestro corazón. Debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Dios te ha hecho promesas? Dios nos ha hecho promesas. Dios ha hecho promesas a nuestra vida, bendito sea el Señor. Debemos confiar en las promesas de Dios, en su amor, en su fidelidad. Gloria a Dios. Para poder estar seguros que aunque no lo comprendamos, porque no comprendemos las cosas que nos pasan, el Señor tiene un propósito bueno. En las situaciones difíciles de tu vida, en las situaciones difíciles que tú estés viviendo, Dios tiene un propósito para ti. Y es un propósito bueno. El principal de los propósitos es que tú busques a Dios. Y cuando estamos enfermos, ¿cómo buscamos de Dios? Y cuando tenemos a un enfermo, ¿cómo buscamos de Dios? Y cuando tenemos escasez, ¿cómo debiéramos buscar a Dios? Y cuando tenemos luchas, problemas, necesidades, ¿cómo debemos buscar a Dios? Debe ser el motivo de nuestra búsqueda, lo que nos debe animar a buscar a Dios. Aún en las situaciones difíciles que podamos vivir. Y fíjese algo, Dios no espera que usted lo comprenda. No. Lo que Dios espera es que usted le crea. Dios no espera que usted comprenda lo que Él está haciendo. No. Él espera que usted le crea. Que usted crea su palabra, que usted crea lo que el Señor dice. Estos son dos consejos que Pablo le da a la iglesia en Filipos. Consejos para nosotros también. Crece en amor, crece en conocimiento. Yo no sé de qué tamaño estés. Y no te desanimes.
Al contrario, dice, y lo veíamos el martes, y cuando veas todas estas cosas que están pasando en el mundo, levántate, ponte de pie, levanta tu cabeza, ponte derecho, ponte firme, porque tu redención viene pronto. Póngase usted de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos ayude a no desmayar, que este año termine siendo un año de bendición para nuestra vida, y si Dios nos prestara la vida el próximo año, seguir adelante en las cosas de Dios, seguir adelante en su camino. ¿Qué nos depara el 2022? ¿Quién sabe? Nos dijeron que este año iba a ser peor que el del año pasado. Por la misericordia no fue así, al menos con nosotros. Bueno, conmigo, no sé usted, pero yo creo que con ninguno. Creo que fue un buen año. En pandemia fue un buen año. En peligros fue un buen año. Es un buen año. En necesidades ha sido un buen año. En enfermedad ha sido un buen año. Pidámosle a Dios que así siga siendo. Y nosotros hagamos y sigamos los consejos de la palabra. Crece en Dios y anímate, aliéntate a seguir adelante. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, a ti la gloria y la honra por siempre. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella, mi Dios, tú hablas a nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, para seguir adelante cada día. Ayúdanos, mi Señor, para no desmayar. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el temor tuyo, en el amor también, Señor, hacia ti. Ayúdanos, mi Dios, para que haya ánimo en nuestras vidas, aliento, para no desmayar a pesar de lo que venga para nosotros, sino cada día alentarnos más. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.